Elisabetta Regina de Inglaterra es un drama compuesto por Gioachino Rossini y fue estrenada el 4 de octubre de 1815 en San Carlo de Nápoles. Dicha ópera se divide en dos actos, en los que son varios los personajes y las escenas que se van sucediendo. En todo ello se hace patente la época dorada inglesa. A continuación procederemos a la argumentación biográfica de Rossini y a la contextualización de la sociedad en Inglaterra en el siglo XVI, para crear la atmósfera propicia antecedente a la representación parcial de la ópera que hemos realizado. En 1815, un empresario italiano le propuso a Rossini el siguiente contrato: crear 2 óperas al año para revitalizar al género. Además, le ofreció ser director musical de los 2 grandes teatros reales de Nápoles, San Carlo y del Fondo. Todo ello fue aceptado por el compositor e hizo que reuniera en estos años una gran riqueza económica y prestigio musical. Durante este periodo napolitano, estrenó 10 óperas, entre las cuales se encuentra Elisabetta Regina de Inglaterra. La protagonista de la representación fue la soprano Isabella Colbran, que más tarde se convertirá en la esposa de Rossini. El argumento de dicha ópera posee la estética típica del primer romanticismo, gusto gótico por las novelas de Walter Scott. Destaca por ser la primera obra donde el compositor indica las ornamentaciones vocales, restringiendo así la libertad representativa de los cantantes. Por último, le otorga gran importancia al hecho de que el público se involucre desde el principio con el drama, mediante la eliminación de las oberturas. El contrato finalizó en 1822, poco tiempo antes de que Rossini realizase su primer viaje a Francia. Tras los breves reinados de Eduardo VI y de María, el mandato de la reina Isabel ocupó casi la mitad del siglo XVI, en el cual se producirían una buena serie de logros. La monarquía acrecentó su poder, consolidando su soberanía en el interior del país y pudiendo a la vez desarrollar una política exterior más ambiciosa. Se afianzó la reforma anglicana, triunfando finalmente sobre el catolicismo y los puritanos. Se impulsó un crecimiento económico acelerado, que trajo consigo la prosperidad del reino y el enriquecimiento de los sectores emprendedores de la población. La etapa isabelina llega a convertirse en una potencia dentro del mundo occidental. La fuerte personalidad de la reina, su permanencia en el poder, su eficaz actuación como gobernante y su pragmatismo contribuyeron al avance espectacular de la realeza inglesa y con ello la del reino en su conjunto. Sobre la figura de Isabel se han elaborado múltiples interpretaciones, la mayoría de ellas resaltando su soltería, puesto que no llegó a casarse, su carácter independiente o sus desvaneos amorosos. Orgullosa y muy vanidosa, siempre se presentaba con ropas fastuosas, pero por encima de esto destaca sobre todo su carácter político, su capacidad como estadista. Tuvo que hacer frente una y otra vez a las intrigas cortesanas, a las oposiciones nobiliarias y a los disidentes religiosos de uno y otro credo. Conflictos de relaciones internacionales que podían socavar la soberanía de la corona y amenazar el engrandecimiento de Inglaterra. Isabel I ha pasado a la historia tanto por sus virtudes como sus defectos. Fue una persona culta e inteligente, implacable y energética, pero también cruel y ávida de poder. Durante toda su vida eludió el matrimonio para garantizar la independencia de sus actuaciones, por lo que se le conoce como la Reina Virgen, aunque según se cuenta se enamoró en reiteradas ocasiones, especialmente Robert Dudley y el primer conde de Leicester. Apoyó a los protestantes y persiguió a los católicos, creando la Iglesia anglicana, independiente a la de Roma. Decapitó a su mayor enemiga, María Estuardo, la reina de Escocia. Esta ejecución provocó el enfrentamiento definitivo entre Inglaterra y España. Al final de su reinado, la popularidad de Isabel disminuyó, a causa de sus grandes gastos y su abuso del poder real. Además, su mano derecha, Robert de Veró, dirigió una conspiración contra ella, por la cual la reina ordenó decapitarlo. Desconsolada por esa pérdida,
Pasó sus últimos años sola, enmascarándose para ocultar una vejez que detestaba. Murió en un lecho, sobre cojines y almohadones, rodeada por sus cortesanos más fieles, a los 70 años de edad, tras 45 años de reinado. Pero quizás el mayor galardón de su reinado fue la pléyade de grandes pensadores, poetas y dramaturgos que produjeron en su época el florecimiento de la literatura inglesa, destacando personalidades como Christopher Marlowe, Ben Jonson y William Shakespeare. Elizabeth, reina de Inglaterra, había jurado eterna enemistad a María Estuardo y a su desgraciada familia. Aquel alivio corazón más dispuesto a la venganza que al amor no pudo librarse de una flecha de Cupido. Leicester, grande de su reino, se le presentó con todas las gracias de la juventud, y Elizabeth suspiró. Pero este objeto de cariño, este joven apreciable que mereció la preferencia y distinción de una soberbia reina, se hallaba ya casado con una hermosa joven, y ésta era Matilde, hija de la enemiga irreconciliable de Elizabeth. Parte Leicester a domar a los rebeldes de la Escocia, y vuela la fama a informar a Matilde de la pasión que agita a la reina. Aquella infeliz esposa que sufría ya todo el rigor de la ausencia, se enciende en deseos de examinar la verdad, disfrázase de hombre y parte con su hermano Enrico a reunirse con Leicester, y cuando sabe que vuelve victorioso a su patria, se confunde entre los hijos de las grandes de Escocia que lleva por rehenes a Elizabeth, y espera con ansia el momento de la llegada a Londres. Elizabeth, satisfecha y alborozada, prevenía 1000 honores al amante vencedor, pero el constante Leicester, que prefería un cariñoso abrazo de su Matilde a toda la pompa vana de la corte, se disponía a renunciar al cargo de almirante, cuando al presentar los rehenes a la reina, observa entre ellos a Enrico y Matilde. Conoce al instante su peligro y tiembla, busca ocasión y lo reprende, pero la excusa es el amor y el castigo son los brazos. Leicester, confuso, azorado, recelando de todo y deseoso de salvar a su esposa, tiene la debilidad de confiar el secreto a Norfolk. Este hombre falso y envidioso, que aspiraba a la mano de la reina, se vale de esta ocasión para deshacerse de su rival aborrecido y corre a revelarlo todo a Elizabeth. Duda ésta al principio, pero siente ya destrozarse el corazón por la furia de los celos. Teme y desea el desengaño, se complace de antemano en la venganza y se confunde al considerarse despreciada. Dispone al fin una terrible prueba. En presencia de toda la corte y de los rehenes de Escocia, entre los cuales se llama Matilde, ofrece su mano a Leicester. La turbación y el asombro se pintan inmediatamente en los rostros de los infelices esposos. Todo lo observa Elizabeth. Ya no duda, ya no ama, la rabia y la venganza ocupan todo su corazón. Llama a su guardia, y en un instante Leicester y Matilde se ven separados para siempre. Un oscuro subterráneo se abre para ellos, y las delicias del amor se convierten en lágrimas y desesperación. Las características de la decoración y los muebles de Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Destacan por una tendencia de concepciones renacentistas donde desaparece por completo todo vestigio gótico para dar paso al nuevo estilo, un renacimiento importado sobre todo desde los Países Bajos. El estilo decorativo utilizado se definirá como Elisabetan. En él se reflejan los caracteres nacionales, junto con la influencia constante que reciben del resto de Europa. Sin embargo, durante la época isabelina se produce un auge en cuanto a elementos de decoración del hogar y de los interiores, no solo en las casas señoriales, sino también en los de las clases medias. En cuanto a los muebles, vienen representados con frentes arquitectónicos, arcos de medio punto, formas de bulbo, torneados verticales exagerados, etc., siempre inspirándose en los modelos procedentes del continente, pero manteniendo esa serenidad clasicista que los caracteriza. Como vemos, el estilo Elisabetan es mucho más arquitectónico que el siguiente, perteneciente a la etapa de Jacobo I.
Por todo ello, tenemos que decir que el material más utilizado será la madera de roble, después el nogal, y en cuanto a textiles, dependiendo del poder adquisitivo, se optará por la seda, lana o lino. La silla. En este caso es una talla de finales del siglo XVI, realizada en roble, descendiente de época Tudor, pero esta posee la parte inferior más abierta que las anteriores. Además posee los soportes de los brazos sobresalientes para una mayor comodidad. Los relieves decorativos en los que aporta dicha silla le da mayor majestuosidad. La cama consta de 4 columnas de orden corintio. Además, en ella se colocaban unas cortinas, en este caso de seda, ya que pertenecían a la reina. El cabecero normalmente se trata de paneles muy decorados, con arquerías en relieve o pinturas, y todo ello de madera. La pared. Las paredes de las habitaciones se recubrían con madera, protegiendo así la posible humedad y logrando mantener una estancia más cálida. Estos empapelados estaban decorados de forma muy sencilla, como tallas planas de recuadro, arquerías, pilastras de orden clásico y gallones en las cornisas. El trono. En este caso concreto se trata del trono que sirvió para las coronaciones de los distintos reyes de Inglaterra, desde el rey Eduardo I hasta la actual reina Isabel II. En él se refleja la elegancia y la solidez que siempre prefirieron los ebanistas ingleses. El diseño es gótico elaborado en madera, con respaldo alto y macizo rematado en el centro, por una prolongación del mismo de forma triangular. En la parte inferior, a modo de patas, aparecen 4 leones dorados. Entre el asiento y las patas se encuentra un espacio que estaba destinado a la colocación de la piedra del destino o la piedra Scone, que fue capturada de Escocia y según la tradición, esta solo viaja a Londres para una coronación. Como ya se ha citado anteriormente, el auge de la decoración interiorista tuvo gran importancia en la época y fueron muchos los objetos traídos de otros países para dar más suntuosidad a las casas, como los ricos tapices de Turquía bordados con gran cuidado en hilo fino o seda. Finalmente, el espejo era de los objetos más codiciados por su rareza, ya que era difícil de conseguir porque venía desde muy lejos como Venecia. Por ello, solo estaba al alcance de los más pudientes. En cuanto a los personajes, tenemos en primer lugar a Isabel I, la reina de Inglaterra. Para recrear a la reina, nos basamos en retratos de ella cercanos a la fecha del acontecimiento narrado en la ópera. El cuadro corresponde a 1580 y es en este caso el mismo año del acontecimiento. A continuación, tenemos a Leicester, otro personaje que hemos representado gracias a retratos que se conservaban. El cuadro escogido es cercano a la fecha, tan solo 2 años más tarde. El siguiente personaje es Norfolk. Ha sido tomado de retratos suyos que se conservan. También aparece Matilda y Enrico. No tenemos constancia de su existencia, pero por ello hemos querido representarlos vestidos como nobles, ya que eran partícipes del festejo de palacio. Para su recreación hemos buscado información sobre la moda de los nobles del siglo XVI. En cuanto a los cortesanos, nos hemos basado en la moda del momento. Estos llevaban prendas que acentuaban su físico como los hombros, también llevaban cinturón y usaban medias. También aparece en la escena William Cecil. Este está plasmado en la escena por ser mano derecha de la reina y va vestido con una vestimenta original. Las damas que acompañan a la reina son personajes que existieron realmente y se llamaban Bess Rockmonton y Lady Garwick. Aparecen vestidas de negro, tal y como lo hacían normalmente, para que la reina pudiese resaltar más por su belleza. Guglielmo no tiene fundamento histórico, por lo que hemos tomado un retrato de Francis Drake,
que fue vicealmirante de la Marina Real Británica en estos momentos. También hemos colocado un seguidor de Leicester, que existió realmente y fue conocido como el Conde de Pembroke. Por último, se sitúa la escena el Caballero de la Reina. Este también existió y se llamó Walter Raleigh.